Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a continuar con el módulo de cardiología fetal. El día de hoy vamos a ver la primera parte de patología del corazón izquierdo, que corresponde al síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Este síndrome es una cardiopatía congénita, realmente con muy mal pronóstico y tiene una mortalidad neonatal muy elevada. Entonces es importante que sepamos diagnosticarla de forma oportuna. Bueno, para comenzar tenemos que esta cardiopatía es importante. ¿Por qué? Porque es una cardiopatía congénita crítica. Va a tener una incidencia aproximada de 0.1 por cada 10.000 nacidos vivos. Esta constituye una de las cardiopatías ductodependientes más graves y va a presentar, o más bien tiene un predominio con mayor incidencia en varones. De forma prenatal se hace un diagnóstico de aproximadamente del 13 al 16% de todas las cardiopatías congénitas, y en la vida postnatal del 1 al 3%. La diferencia de estos porcentajes se refiere a la alta mortalidad que tiene la patología y pues a la introducción de la decisión pues de los papás para interrumpir el embarazo. Esta tiene una etiología multifactorial, sin embargo se ha visto que tiene una recurrencia en hermanos aproximadamente del 2%, por lo cual se ha establecido una base probablemente genética autosómica recesiva. Tiene una alta asociación con malformaciones cardíacas y dentro de ellas, una de las preguntas que puso el doctor, dentro de las asociaciones que tiene esta patología es la coartación de la aorta, que tiene aproximadamente un 70% de asociación cuando se asocia a atresia mitral. También la persistencia de la vena cava superior izquierda y a la comunicación interventricular. Otra cosa importante también es su asociación con las malformaciones extracardíacas. Se menciona en la bibliografía que tiene una asociación aproximadamente del 15 al 20%, y dentro de las más establecidas son las gastrointestinales, urinarias, del sistema nervioso central y musculoesqueléticas. Y la asociación también con cromosomopatías, tenemos que de forma prenatal su asociación es aproximadamente del 10% y postnatal del 3 al 4%. La diferencia pues es igual de la misma manera por la alta letalidad y por la interrupción del embarazo. Como definición tenemos que el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico se refiere a un conjunto de cardiopatías complejas caracterizadas por tener una hipoplasia severa del ventrículo izquierdo y su tracto de salida. Esta obstrucción grave puede ser en uno o más niveles y está en relación con el tracto de entrada, que es la válvula mitral, y el tracto de salida, que es la válvula aórtica. Depende la severidad depende de la severidad o la alteración que tengan tanto la válvula mitral como la válvula aórtica, se van a desarrollar ciertos grados de severidad, se podría decir, o de clasificación. Vamos a tener varias, pero dentro de las que son un poquito como más comunes son la atresia mitroaórtica y la atresia aórtica con o sin estenosis mitral. También vamos a tener que el tamaño del ventrículo, esto es importante que recordarlo, depende del flujo transvalvular mitral. Bueno, en realidad del flujo, pero principalmente del flujo transvalvular mitral. En esta imagen que podemos observar, se observan los dos tipos de variables pues, un poquito más comunes, que es la atresia mitroaórtica, que es la del lado A, en donde podemos observar realmente que hay una atresia total tanto de la válvula mitral como de la válvula aórtica. Entonces, prácticamente el ventrículo izquierdo pues es casi, pues es una cavidad virtual, casi que no sin visualización. Y del otro lado tenemos la atresia aórtica con estenosis mitral. En esta parte sí hay un poquito de flujo a través de la válvula mitral, que la característica distintiva en realidad pues es de que sí se puede observar un pequeño ventrículo, que obviamente pues va a ser muy, muy clásico, aunque depende pues de algunas otras situaciones,
y se va a observar pues la atresia de la válvula aórtica. Así, algo importante también aquí, teniendo esta imagen, bueno, también esta se puede. En esta vamos a observar la inversión de los flujos. Generalmente en este tipo de patologías donde el ventrículo izquierdo es hipoplásico, está muy pequeño, tiende a aumentar la presión de la ventrícula izquierda. Entonces, lo que pasa aquí es que se invierte el flujo de izquierda a derecha. ¿Y qué es lo que provoca? Aumenta el volumen de sangre, por lo tanto aumenta la presión y aumenta la dilatación de las cavidades derechas. Entonces, pues vamos a tener la característica, va a ser unas cavidades derechas agrandadas y también con su tracto de salida, que es la arteria pulmonar. Entonces, van a estar dilatadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente, pues en esto, lo que ya mencionamos, el ventrículo izquierdo pues pierde la capacidad para generar el gasto sistémico. El ventrículo derecho se convierte en un único ventrículo funcional. La circulación sistémica va a depender del ductus arterioso. Vamos a ver un poquito más adelante con las imágenes. Cómo es que una de las características de estas patologías pues es el flujo reverso hacia el arco aórtico y hacia la aorta, manteniendo la oxigenación cerebral. Y el flujo hacia la aorta, lo que les mencionaba. Entonces, tenemos que esta cardiopatía pues realmente es una cardiopatía autodependiente, en donde la oxigenación pues se da precisamente por la permeabilidad del ductus arterioso pues a nivel prenatal. Y que tiende a complicarse evidentemente postnatal, al inicio, o bueno, las primeras horas y en los primeros días después del nacimiento, si es que no se diagnosticó a tiempo y no se dio un tratamiento oportuno. Vamos a ver también los tipos de tratamiento que generalmente pues, es quirúrgico. ¿Qué más? Así, mencionaba también la bibliografía que el hecho de que hay una circulación anómala, es decir, ductodependiente, se ha visto que está en relación también a alteraciones neurológicas y alteraciones también a nivel de malformaciones, y se ha visto una asociación de estas patologías con agenesia del cuerpo calloso. Sería la forma más grave, pero recuerden que como hay muy poca perfusión al arco aórtico, quedamos que nuestros vasos supraóticos nos van a irrigar la mitad superior y el cerebro del feto. Entonces tiende a tener más hallazgos anómalos en la neurosonografía. También se relacionan a lisencefalia, también se relacionan a prácticamente todos los trastornos vasculares cerebrales. Vamos a aprovechar la imagen para vamos a asumir que este es un caso donde nosotros ya documentamos bien nuestros cortes y estamos demostrando que hay un crecimiento de las cavidades derechas, las cavidades izquierdas están más pequeñas, estamos viendo flujo transvalvular a través de la válvula mitral y en la válvula aórtica no podemos demostrar nada de flujo. Entonces, nuestro análisis secuencial segmentario, tenemos las dos aurículas, cada una con su morfología conservada, aumentada de tamaño a la derecha, disminuida a la izquierda. Las conexiones serían concordantes, la aurícula derecha está conectando con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. El modo está perforado en los dos casos de las válvulas auriculoventriculares porque dijimos que aquí hay flujo transvalvular y aquí también. Ahora nos vamos a las conexiones ventrículo-arteriales. Están concordantes, el ventrículo izquierdo conecta con la aorta y el ventrículo derecho conecta con la pulmonar. Y el modo estaría perforado del lado derecho, porque dijimos que hay flujo, y del lado izquierdo, imperforado, porque no podemos demostrar flujo. Si por lo menos pasa 1 mililitro, será estenosis, mostrando el diámetro de la aorta y todo, pero si no pasa nada de flujo, va a ser atresia, perdón. No vamos a poder demostrar paso. Va que va. Con todo este análisis que ya hicimos,
vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en la evaluación funcional. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver el flujo entre la válvula, la aurícula y la válvula tricúspide, ¿qué es lo que esperarían encontrar? Exactamente. Que no es común ver el jet protosistólico. Protosistólico o holosistólico, va a haber insuficiencia. ¿Por qué? Porque esta válvula que está diseñada para juntar solamente la circulación de la válvula, de las venas cavas y el ducto venoso, está recibiendo sangre extra a través de este foramen oval. Entonces, es muy probable que nos esté dando insuficiencia, y la misma historia con la arteria pulmonar. Es probable que nos dé también algún grado de insuficiencia. Ahora, si yo pongo mi caliper en la válvula mitral, ¿qué es lo que yo esperaría encontrar? Si tengo el tracto de salida cerrado, atrésico, viene la sangre de la aurícula, se mete al ventrículo y no tiene para dónde salir por acá. ¿Qué es lo que va a hacer a nivel de la válvula mitral? La presión debe ser mayor en el ventrículo. ¿Perdón? Debe aumentar la presión en el ventrículo. Nos aumenta la presión en el ventrículo, y si no puede salir para adelante, ¿para dónde se va a ir? Hacia la aurícula. Hacia la aurícula, exactamente. Entonces también vamos a ver ingurgitación mitral, vamos a ver insuficiencia en esa válvula. Ahora, si yo me pongo a ver el foramen oval, como habíamos dicho previamente, ¿cómo va a estar el flujo? ¿Va a estar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha, mientras el foramen nos lo permite. Y si está habiendo un exceso de presión aquí en la aurícula, no se puede salir por el ventrículo, ¿cómo estarían las venas pulmonares? Dilatadas, exactamente. Entonces, aplicando la lógica, ya vieron toda la hemodinamia que nos va a estar dando un caso típico de un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico con variedad de la atracía de la aorta. Ahora, como habíamos dicho previamente, ese mismo hipoflujo en la válvula aórtica va a provocar que se vaya haciendo más pequeña. Entonces, si no se está pudiendo nutrir de su forma normal porque no hay flujo a través del ventrículo izquierdo, ¿cómo explicamos que todavía sigue existiendo aorta, arco aórtico ascendente, transverso y los vasos supraórticos? O el flujo retrogrado del ducto arterioso. Recordemos que lo normal es que nos dé ese flujo hacia la parte distal del arco aórtico y la aorta descendente, pero en este caso pues no hay flujo nada acá, y si aquí hay menor presión que acá, entonces va a decir, no, pues déjate ayudo, déjame regreso un poquito de flujo hacia atrás, paso por el ducto arterioso, te empiezo a dar un poquito de irrigación acá a los troncos supraórticos, lo que alcance es hacia el cerebro y todo lo demás acá. Y pues obviamente que el bebé, pues la poquita sangre que le va a llegar hacia el cerebro, pues va a ser vasodilatación para aprovecharla lo más posible que se pueda. Entonces esa es la explicación de por qué tenemos una aorta pequeña que está muy sensible a coartarse, y vamos a tener la ductodependencia. Cuando veamos anomalías del drenaje venoso, como no está pudiendo llegar un correcto vaciamiento hacia el lado izquierdo, es muy propenso a que exista esta persistencia de la vena cava superior izquierda para compensar el exceso de presión que está teniendo la aurícula y la aurícula izquierda. Entonces por eso también es común esa anomalía. Y por último, la comunicación interventricular a veces pasa como un accidente a la hora de que aumenta tanto la presión del ventrículo izquierdo que está buscando una forma de salida. Entonces nos va a hacer esa comunicación interventricular, y si tenemos una comunicación interventricular, toda la hemodinamia que habíamos platicado va a cambiar, porque ya va a haber una forma en la que salga la presión aquí del ventrículo izquierdo. Se va a aliviar al estarse repartiendo entre los dos ventrículos. Puede que la presión de las arterias pulmonares no sea tan alta y puede que el foramen no se invierta. Depende de qué tan grande esté la CIB, depende de que la CIB no vaya a hacer un cabalgamiento y nos vaya a hacer otro comportamiento.
va a depender ahí mucho del caso, pero lo típico es que tengamos esto, tengamos el lado izquierdo con una presión excesiva que se tiene que repartir a algún lado. Si no puede salir por la otra, se va a repartir hacia la aurícula derecha a través del foramen oval, y la pulmonar que tiene exceso de presión le va a ayudar de forma retrógrada. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes a la hora de sus 3 vasos? Van a ver un flujo anterógrado en la pulmonar y un flujo reverso a través de la aorta. Entonces, en vez de ver el signo en V con los 2 colores iguales, ya sea en azul o en rojo, depende de cómo tengan acomodado el corazón, van a ver uno en rojo y uno en azul. De hecho, ese es un signo que decíamos en las clases pasadas. Cualquier cardiopatía ducto dependiente va a tener eso en común. Uno de los flujos anterógrado y el otro reverso. ¿Cuál es? Pues hay que buscarle. Pero con eso ya ustedes pueden determinar, esta es una cardiopatía ducto dependiente. Estoy viendo en mi cote de 3 vasos, dos flujos contrarios. ¿Va? Muy bien. Síguele, Lu. Bueno, prácticamente esta diapositiva era lo que explicó el doctor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de patología? Que ya lo explicó, va a ser un ventrículo izquierdo pequeño, una aorta central tipo clásica, una arteria pulmonar dilatada, ventrículo derecho hipertrófico dilatado, y algo que mencionaba pues era también que podíamos encontrar un endocardio hiperecogénico, que se refiere a la elastosis, fibrolastosis endocárdica, que esto pues es el daño real por el aumento de la presión. Entonces tenemos que generalmente pues va a tener el diagnóstico prenatal, va a ser un pronóstico inicial pues limitado. ¿Por qué? Porque generalmente estas patologías pues tienen una tendencia evolutiva conforme va avanzando las gestaciones. A veces van cambiando las características y modificando pues el pronóstico. Otra de las cosas mencionaba que dentro de los hallazgos que se pueden encontrar en un tamizaje de primer trimestre, en este tipo de patologías que son las lesiones obstructivas, es el aumento de la transmisión local que nos podría un poquito orientar. Y sin embargo, mencionaba que dentro de las patologías un poquito más asociadas a estas patologías, pues es era el de Patau, que es el 13, el de Edwards el 18, y me falta. Tengo un número. ¿En qué síndrome están asociados? ¿Eran 3? ¿Mande? Noonan es de los más frecuentes. Creo que sí. Pues sí, eran 3, el de Patau, el de Edwards. Bueno, dentro de la clasificación ya mencionamos que puede variar, depende pues si es atresia, estenosis y todo eso, pero por las más frecuentes son las que están marcadas en rojita, que es la atresia microórtica y la atresia aórtica con o sin estenosis vital. Entonces vamos a abordar estas dos. Vamos a abordarlo igual como viene en el libro, con los aspectos específicos y los aspectos generales, de acuerdo a estos. Entonces, comenzando con la atresia microórtica, dentro de los aspectos específicos que tenemos, es que realmente en esta variedad no va a existir ninguna comunicación entre la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, lo que decíamos inicialmente, prácticamente pues va a haber un ventrículo izquierdo inexistente, va a haber una aurícula izquierda también un poco pues hipoplásica. Va a no haber flujo hacia la aorta, pues va a haber una aorta reducida, pero detectable por el flujo reverso por el ductus arterioso. A nivel de 4 cámaras, que es la imagen que podemos observar en la pantalla, vamos a ver pues las cavidades derechas más dilatadas. Podemos observar también dentro de la imagen la válvula mitral. Mencionaba que se ve pues más hiperecogénica, y a comparación de la apertura de la válvula tricúspide que se encuentra abierta, pues la mitral está cerrada por la derecha.
Esa es una de las características. En el tracto de salida también íbamos a encontrar, bueno, lo que ya mencioné, lo del anillo aórtico y la aorta ascendente hipoplásica. Entonces, realmente en esta patología, pues no es simplemente un ventrículo pequeño, sino es un corazón funcionalmente univentricular, pues desde la vida fetal. Acuérdense que lo normal cuando estamos en la diástole es que la válvula desaparezca, que dejemos de verla durante unos segundos. Aquí, a pesar de que está en la diástole la válvula tricúspide, aquí seguimos viendo todavía la válvula mitral y probablemente en todo momento la estemos viendo. Entonces, casi siempre que adquieren esta hiperecogenicidad las válvulas, de entrada son displásicas y ya depende de si en el Doppler pasa o no flujo, veríamos si es una estenosis crítica o si es una atresia. En esta otra imagen podemos observar las venas pulmonares que se encuentran dilatadas, van llegando a la orilla izquierda. Al Doppler podemos observar solamente una fase de llenado, se puede decir que corresponde a las cavidades derechas por la inexistencia de paso del flujo hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, como acá no hay nada de paso. Nada más se ve una sola fase de llenado. Y en esta imagen también podemos observar a nivel del tracto de salida, pues hipoplasia tanto del anillo aórtico como de la aorta ascendente, que son con las flechitas, a comparación del lado contrario, donde se ve el tracto de salida derecho con la arteria pulmonar dilatada. Bueno, entonces la otra variedad, que es la atresia aórtica con o sin estenosis mitral, vamos a tener que, al igual que el anterior, va a tener una discrepancia en el tamaño de las cavidades. Sin embargo, va a tener la característica de que generalmente sí es visible el ventrículo izquierdo, aunque sea pequeño. En la imagen podemos observar que es un ventrículo que no llega pues, al ápex, o sea, realmente es hipoplásico. Y además va a adquirir una forma un poquito como más redonda, se va a ver un ribete hiperecogénico, que era lo que les mencionaba, que se refería a la fibroelastosis endocárdica. Y este desarrollo del ventrículo pues va a depender más que nada del funcionamiento de la válvula mitral y pues del estadio de la evolución como tal. Entonces, esa fue otra de las preguntas del doctor. En esta imagen también se puede observar igual una simetría de las válvulas. En este caso también es igual, o sea, está del lado derecho, las válvulas están abiertas, del lado cerrado están, no, del lado izquierdo están, pues tienen cierta limitación en el movimiento, porque como que se ven un poquito semi... pero no totalmente funcionales, hablando pues en este caso de una, se puede decir que es una estenosis mitral, ¿no? Ok, paso de flujo. Y bueno, entonces en esta imagen podemos observar generalmente cuando hay una La imagen anterior es la de la válvula como en paracaídas que mencionaba. No. ¿Aspecto de paracaídas o es completamente diferente a la morfología? Una válvula en paracaídas es parte de la forma más extrema, que es el síndrome de Shann, y es como una válvula prolapsada. De su inserción normal alcanzas a ver como que hace como un sombrerito. Pero le vas a dar la anterior. O sea, todavía más marcada que esa, ¿verdad? Ok.
aparte del síndrome de Sjögren, tiene alteraciones en el infundíbulo del tracto de salida derecho. Y suelen ser formas atresia también. Es la forma más extrema del síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Bueno, en lo que nos acordamos de que iba esta imagen. Es que del paso del flujo, ¿no? O sea, como corroborar que realmente sí hay un paso de flujo de la aurícula hacia el ventrículo. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Uh-huh. Nada más que pierde un poquito las características con respecto al derecho. En este mencionaba que tienden a ser las ondas monofásicas. Exactamente. Eso es lo que les iba a decir. Donde hay onda E y donde hay onda A, están fusionadas prácticamente, están coaptadas. Con mucha imaginación podríamos decir que este primer ascencito sería lo de la onda E y este piquito de arriba sería lo de la onda A, pero prácticamente están indistinguibles. Entonces ahí ya tendríamos una fusión o un aspecto monofásico del llenado diastólico. Regrésame 2 imágenes. Eso. Entonces, como dijimos, esta fibrolastosis subendocárdica es algo patognomónico de cuando tenemos una válvula competente mitral y una válvula atrésica aórtica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al momento de que se está formando, hay un flujo transvalvular que está permitiendo que el ventrículo se haya desarrollado o haya crecido, pero ese ventrículo, al no poder sacar la mayor parte de su flujo a través de su infundíbulo, su tracto de salida, incluso pasa con la estenosis aórtica crítica, pues trata de remodelar su forma para hacerlo más eficiente posible. Entonces, en vez de ser un ventrículo diseñado para apretarse y sacar todo su flujo, se hace un ventrículo más grande, más esférico, que se contrae menos para que la sangre aquí adentro pues esté dando vueltas y no se regrese la mayor parte hacia la aurícula. Entonces adquiere esa forma o esa fibrolastosis subendocárdica. Esto lo va a tolerar cierto tiempo el feto. Va a llegar a un punto donde, por la teoría de los flujos, si está pasando el flujo a través de la válvula mitral y se está regresando la mayoría, pues está dañando las cuerdas tendinosas y cada vez se va a ir haciendo más dura, más firme, hasta que ya no deje pasar mucho flujo y pues el ventrículo ya va a fracasar, ya no va a permitir que se esté llenando y se va a hacer otra vez pequeño. Entonces, hay veces que vemos ventrículos, corazones izquierdos hipoplásicos, que en las 22 semanas veíamos esta fibrolastosis y los volvemos a ver a las 32, 34 semanas y ya no reconocemos ventrículo izquierdo porque ya pasó por esa fase. Ya intentó todo lo que se pudo ese ventrículo para ser funcional, fracasa y pues se termina apachurrando. Empieza a haber la inversión del flujo en el foramen oval, se empieza a aumentar la presión en las venas pulmonares y pues se va a una forma clásica de atresia, ese corazón izquierdo hipoplásico. Entonces, ¿qué podemos rescatar nosotros como maternos fetales de reconocer las dos formas? Esta tiene ligeramente mejor pronóstico, sobre todo si hablamos de intervencionismo fetal, porque estamos con una válvula mitral competente, con un ventrículo que está intentando ser competente, y lo único que nos falta es que la válvula aórtica esté perforada. Entonces, cuando se han hecho los intentos de ingresar con una aguja, perforar la válvula aórtica y con un baloncito abrir la válvula, estos suelen ser los mejores candidatos, los que tienen fibrolastosis subendocárdica, que todavía tienen buena relación entre los ventrículos, que no hay ingurgitación en las venas pulmonares, son los que pudiéramos ser, y si lo detectan no dejen de mencionarlo porque los cardiólogos pediatras si están interesados en intentar estos casos. Si de entrada nosotros vemos que no hay válvula mitral, no hay válvula aórtica, pues ¿por dónde vamos a entrar? ¿Por dónde van a guiar el balón? No se puede. ¿Va que va? Y lo otro que quería comentar, si hiciéramos un análisis
de nuestra fracción de eyección, fracción de acortamiento en este ventrículo, que apenas si se contrae, ¿cómo esperarían encontrarlo? Acuérdense que la fracción de eyección depende de que se acerquen las paredes hacia el centro, de que se apachurre el ventrículo. Entonces estará más del 28% o menos del 28%. Menos del 28%. Estaría apenas contrayéndose ese ventrículo. Muy bien, síguelo. Entonces, si nosotros clasificamos como lo de las fibrolastosis endocárdica, ¿no hay como algún grado para decir? Este tiene más, este tiene menos. No, solamente vas a reconocer la forma circular en el ventrículo, vas a ver que el otro sí se está contrayendo, sí se está apachurrando, el otro apenas hace como ese movimiento, apenas hace la contracción, y pues eso te hace voltear directamente a la válvula aórtica. Si no hay flujo, es atresia, prácticamente la fibrolastosis te lo está diciendo, y si está regurgitando la mayor parte, pues es una estenosis crítica. ¿Es donde van a perder? Mencionaba, de acuerdo, cuando nosotros aplicamos el Doppler, una de las características distintivas es la ausencia de flujo en la aorta. Entonces, este es importante para diferenciar entre una estenosis aórtica crítica y una atresia del mente. Con que nosotros veamos un poquito de flujo, como mencionó el doctor, pues estamos hablando de una estenosis y no de una atresia. Cuando veamos la clase, que me parece que es la siguiente, de estenosis aórtica, van a ver que cuando es crítica es cuando tenemos un flujo reverso. Cuando es una estenosis severa, depende del tamaño, y una estenosis leve es cuando no acelera ni está grande. Entonces, por eso le llamamos crítica, porque está regresando la mayor parte de su flujo a través de la válvula. Bueno, continuando con los aspectos generales del síndrome, a nivel de 3 vasos tráquea, vamos a ver una simetría de los grandes vasos. En la imagen tenemos una ecografía de atresia mitroaórtica, de un feto con atresia mitroaórtica, en donde podemos observar realmente la simetría de estos grandes vasos. Podemos ver la arteria pulmonar dilatada a comparación de la aorta, que realmente pues a veces es muy difícil de visualizar en algunas ocasiones. Entonces, por eso es importante. Se puede hacer a este nivel o se puede hacer a nivel sagital. Una vez que se aplique el Doppler, vamos a tener la imagen característica que hemos mencionado, donde se ve pues el flujo de diferente color, el flujo reverso. Siempre que vean esta imagen es una patología ductodependiente. ¿Cuál? Hay que buscar, hay que ver qué aspectos tiene, qué nombre le podemos poner a la cardiopatía. Pero esto prácticamente les permite a ustedes decir, es una patología ductodependiente. Y ojo que hay veces que parece una pulmonar grande contra una aorta pequeña, pero le sacan las mediciones, el Z-score, y resulta que la pulmonar estaba de tamaño normal. A veces da esa impresión, pues como ves el vaso más grande que vemos en el tórax, pues pareciera como que está más grandote, pero siempre hay que tratar de ver esa relación entre los dos. O sea, el tamaño normal, nada más que es al revés, ¿verdad? Pero el otro está, es como cuando ven los gemelos y dicen, no, pues este está chiquito y el otro normal, y resulta que uno está normal y el otro grandote. O sea, por eso hay que hacer las mediciones correctas. Y este dato se los paso. Normalmente la relación que tienen que guardar la arteria pulmonar con la aorta en el corte de los 3 vasos, la arteria pulmonar es 1.2 veces más grande que la aorta, o la aorta es 0.08 más veces más pequeña que la arteria pulmonar. Entonces, si ustedes ven que se excede esa relación, ya pueden hablar de que a lo mejor esta está más grandote, esta está más pequeña, y ya sacarle los Z-scores. 1.2 y 0.8. O sea, depende de cuál tomen como su base. Si miden la aorta 1 milímetro y la pulmonar 1.2 milímetros, pues está normal.
Si miden la aorta, no sé, 2 milímetros y la pulmonar les da 1.5 milímetros, pues la arteria pulmonar está más pequeña. Ajá. O sea, la pulmonar Haciendo cálculos. La pulmonar tiene que estar más grande, 1.2 veces más grande. 1.2, la pulmonar. Sí, sí. 1.2. Bueno, continuando, en la imagen tenemos un feto con el síndrome de variedad atresia aórtica más foramen oval restrictivo. Algo que tenemos que agregar aquí pues es el foramen oval. Entonces, en este tipo de patologías, el foramen oval pues va a cambiar un poquito las características o la evolución del síndrome. En esta podemos tener un foramen oval no restrictivo, un foramen restrictivo o un foramen completamente cerrado. Entonces, voy a mostrar 3 imágenes. En esta imagen es el foramen oval no restrictivo. En este tipo de variedad, ajá, podemos observar cuando ponemos el Doppler, el Doppler pulsado, las ondas trifásicas de las venas pulmonares. En este caso, mencionaba que una de la restricción al flujo interauricular pues va a ser por Doppler pulsado en las venas pulmonares. En estos casos, pues no es tan difícil identificarlas porque normalmente pues están dilatadas. Entonces, como que una ventaja para eso. Podemos ver la onda trifásica de las venas pulmonares, donde la S pues, corresponde a la sístole ventricular, la D a la diástole ventricular y la A pues a la contracción auricular. Entonces, en este nos mencionaba que es un foramen oval no restrictivo porque pues se ve la onda trifásica, y mencionaba lo de las velocidades. Entonces, el pico de flujo reverso en esta variedad debe de ser de 63 metros, con un rango de 20 a 28 más o menos, una velocidad baja, de 17 centímetros con un rango de 7 a 41 y una CBTI, bueno, BTI es de velocidad tiempo, índice de velocidad. La integral velocidad tiempo. De 13.6. Entonces, esta sería una de este tipo de variedad. Podemos observar en la flujometría Doppler, en el Doppler color, donde se ve la inversión de la circulación a través del foramen oval de izquierda a derecha. Entonces, algo importante aquí también que mencionar pues es que la gravedad pues aumenta al nacimiento, obviamente, y aumenta todavía más con el cierre prematuro del foramen oval. Es por eso que en estos pacientes pues, está contraindicado pues, el uso de AINES, de indometacina como topolítico. Simplificando un poquito la imagen, porque a lo mejor se entiende como que al poner el foramen oval y ponemos el caliper obtenemos esto. No, acá están agarrando una vena pulmonar y una de estas o una de estas. Todos los vasos precordiales tienen un patrón trifásico. ¿Cuáles son los vasos precordiales? Ducto venoso, venas suprahepáticas, vena cava inferior, vena cava superior, venas pulmonares. O sea, todos los vasos que se dirigen hacia el corazón. Los vasos que salen del corazón ya van a tener un patrón unifásico. Entonces, o bifásico. Entonces, todas van a tener onda A. Lo normal es que tenga una onda A pequeña en las venas pulmonares. A medida que va aumentando la presión sobre esa vena, la onda A se va haciendo más pronunciada. Hay algunos artículos que les ponen rangos de normalidad para estas velocidades, pero véanlo como que si están viendo un corazón que están sobresaltando esas venas pulmonares, ustedes le ponen el Doppler y notan exageradamente alta la onda A con respecto a su onda S y su onda D, aguas porque está aumentando demasiado la presión en esas venas pulmonares. Volteen a ver el foramen oval. Por ejemplo, en este caso es un foramen oval que tiene flujo, aurícula derecha, aurícula izquierda y está pintado en rojo. Invertido, muy bien. De izquierda a derecha, acuérdense que si están rojos se está acercando hacia el transductor.
Entonces es un flujo revertido. Quiere decir que este foramen oval está permitiendo que pase flujo. Así que la presión que está aquí se está repartiendo entre las venas y el foramen. Entonces por eso no es restrictivo, por eso permite el flujo. Vamos con los otros tipos. En el restrictivo vemos igual, o sea, sigue teniendo sus 3 ondas, pero podemos observar que la onda A, como mencionó el doctor, pues está un poquito más pronunciada. Entonces aquí van a cambiar un poquito. Mencionaba que el pico aproximadamente es de 92 metros segundo. Milisegundos. Milisegundos. Es unidad de tiempo eso. Milisegundos, ajá. Con un rango entre 68 y 119, una velocidad de 35 y un DPI de 3.4. Entonces, pues son como, el pico aumenta y la velocidad pues como que, o sea, porque en la otra es 17 centímetros segundo y en este es 35, o sea, la velocidad en este caso es más rápida, se puede decir. Alcanza mucho más hacia abajo, porque la sangre está tratando de salir de algún lado, está tratando de escapar de la aurícula, no se puede ir al ventrículo porque no puede salir por ahí, y el foramen oval no le está permitiendo pasar la mayoría. Entonces, ¿para dónde se va? Pues para las venas pulmonares, y por eso nos exagera la onda A. Y el otro patrón es el foramen oval cerrado, donde se pierde la diástole. Entonces, de forma indirecta están evaluando ahí el foramen oval, si está permitiendo que salga la sangre o no. Cuando ya tenemos un foramen oval completamente cerrado, ya ustedes ponen su flujo, no ven paso de nada del lado izquierdo al lado derecho, voltean a ver las venas pulmonares, desapareció la diástole y pues ese bebé ya se lo cargó ya es un índice pronóstico pues que pueden utilizar, sobre todo para las variedades atresia, pero ya estar viendo desde esto, ya les está hablando de un aumento en la presión pulmonar y el pronóstico no es bueno. Por ejemplo, ahí en esa imagen, ¿dónde está colocando la muestra? En una vena pulmonar que no se alcanza a ver. Pero si con mucha imaginación, imagínate que son 4 cámaras, solamente que pues solamente ves dos de las 4 cámaras, por eso te lo ponen con letreros. Acá estaría el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, hacia la aurícula izquierda, lo poquito que se pueda reconocer de sus venas pulmonares, me imagino que por eso pusieron el Doppler Poder. Ahí seleccionan una de las venas y pues de los elementos trifásicos de la vena pulmonar, pues solamente podemos caracterizar la sístole y la onda A. Es lo mismo que, o sea, lo colocaron igual en el mismo... Sí, en el mismo punto, sí, en ningún punto. Estas imágenes, por eso les decía la aclaración, estas imágenes que les hablan de cómo se está comportando el foramen oval, no están atacando el foramen oval, están atacando las venas pulmonares. Acuérdense, todos los vasos precordiales tienen patrón trifásico. Y bueno, una variedad que venía en la bibliografía es el síndrome de Sjögren. Este no pertenece realmente pues de forma clásica al síndrome, pero se caracteriza por ser un espectro de lesiones obstructivas en el corazón izquierdo. Está caracterizada por 4 defectos obstructivos. ¿Cuáles son? Anillo fibroso supravalvular mitral, válvula mitral en paracaídas, que mencionaba que era por músculos papilares únicos y las cuerdas fibrinosas que se encuentran fijas, estenosis subaórtica, que puede ser membranoso muscular, y afección a nivel de la aorta, que puede ser coartación de la aorta, hipoplasia aórtica o interrupción del arco aórtico independiente. Entonces, el síndrome de Sjögren en realidad es una enfermedad del flujo. Algo importante que hay que tener en cuenta aquí, el síndrome se caracteriza por los 4 defectos, los que les puse acá. En el libro menciona como si fueran los 4 defectos, incluyendo el ventrículo izquierdo hipoplásico. Sin embargo, esta patología sí la genera, pero no es como, no es exclusivo, se puede decir. Pero sí, el síndrome de Sjögren siempre hay que descartarlo en pacientes que tengan un ventrículo izquierdo hipoplásico.
Dentro de la fisiología tenemos que va a variar un poquito, pero se debe a las obstrucciones seriadas, es decir, estas obstrucciones inician desde la embriogénesis con la obstrucción a nivel de la válvula mitral. Entonces, en esta mencionaba que el anillo fibroso supravalvular mitral es el primero en el que se afecta y que está, debido a esta afección o a esta obstrucción, va a haber un menor llenado ventricular, menor tamaño ventricular, dando lugar pues a la disminución de los ventrículos izquierdos, va a disminuir el gasto cardíaco izquierdo y por lo tanto va a producir una hipoplasia del arco y por ende no es 100%, pero la mayoría de los casos está asociada por este motivo a una coartación de la aorta en un 20 al 59%. Si se fijan en nuestro ventrículo izquierdo hipoplásico, variedad de atresia o atresia estenosis, casi siempre la causa es al revés. Empezamos de la aorta para atrás. La aorta se tapó, después, si la aorta se tapó, pues el arco se va haciendo más pequeño porque lo está llenando de forma retrógrada el ducto arterioso, el ventrículo se va haciendo más pequeño y finalmente la válvula mitral o está competente o no competente, se hace estenótica o se hace atrésica. Entonces, la variedad del síndrome de Sjögren es que empieza de abajo hacia arriba, por decirlo así, de la mitral hacia la aorta. Y en el corazón izquierdo hipoplásico típico empieza de la aorta hacia la válvula mitral. Entonces, pues no todos los ventrículos izquierdos van a corresponder al síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, pero algunos sí van a formar parte del síndrome de Sjögren. Dentro de los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes, en estos fetos, es asimetría igual pues de las cavidades cardíacas. Sin embargo, en esta generalmente el ventrículo izquierdo pues sí tiende a llegar hacia el ápex. Vamos a observar un anillo mitral hipoplásico. También se mencionaba que puede haber cierto grado de movilidad en las válvulas. Se va al doble color, podemos observar el llenado de las dos estructuras, tanto derecha como izquierda, a pesar de que sea pues un poquito más pequeño. Y mencionaba también que vamos a tener pues un patrón bifásico en el doble pulsado pues de los ventrículos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y el anillo valvular aórtico, pues no mencionaba que dentro de la dificultad de diagnosticar este síndrome, pues es que no lo podemos, no creo que me confundí. El anillo valvular aórtico va a ser hipoplásico con apertura limitada también de la movilidad y va a confirmar realmente si existe o no estenosis cuando hay un flujo turbulento y cuando la velocidad es de 1.5. La mayoría de los vasos ventrículo-arteriales, sus velocidades máximas suelen ser 1.2 metros o 120 centímetros segundo. Entonces va a estar aumentado en este caso. Y bueno, la mayoría de los casos de síndrome de Sjögren se van a confirmar en el periodo postnatal, pero es importante tener en cuenta que si encontramos pues varias obstrucciones del corazón izquierdo, pues hay que sospechar de este síndrome. Pues aquí con mucha imaginación se alcanzan a ver dos bandas en la válvula mitral y esta hace como una tiendita por encima del anillo fibroso, es lo que le llaman en paracaídas. Y bueno, igual que en el otro, pues lo de la hipoplasia de la aorta ascendente y del arco preductal, mencionaba que podemos observar una morfología sinusoidal y al Doppler, no tengo una imagen, pero mencionaba que hay un relleno mixto, es decir, tanto flujo retrógrado como flujo anterógrado a nivel del... Están insuficientes. Generalmente el pronóstico en estos pacientes pues, es muy pobre, es muy malo, un ventrículo pequeño, mencionaba la bibliografía que cuando es muy pequeño se debe tratar como un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y que tiene una mortalidad cerca del 30%. Hay que tener en cuenta también la necesidad de las múltiples
intervenciones que pueden tener estos pacientes, y las intervenciones o número de intervenciones pues va a depender del grado de la estenosis y del compromiso valvular, además de la asociación que tienen con la hipertensión pulmonar. Y mencionaba que otras formas de presentación del síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico puede ser la atresia mitral con aorta permeable, atresia mitral con doble salida del ventrículo derecho, canal AB completo. Entonces también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Aquí puse esta tablita donde menciona los diagnósticos diferenciales en este tipo de pacientes. Y algo importante así es de que debemos de hacer diagnóstico diferencial y sospechar siempre en un feto con un único ventrículo o con un hipodesarrollo de las cavidades izquierdas. Y pues ahí están los diagnósticos de las diferentes patologías, algunas de las características que tienen estas. Entonces, por ejemplo, en la estenosis aórtica crítica, mencionábamos que sí se puede evidenciar con la existencia de un flujo transvalvular, aunque sea un poco, pero sí con el doble. Por ejemplo, en la atresia mitroaórtica podemos observar pues, un flujo anterogrado a través de la válvula aórtica en cualquiera de las dos variedades, porque hay atresia aórtica. Y, por ejemplo, en el ventrículo único de doble entrada, pues las válvulas generalmente son normales, desmontando pues, solamente en una sola cavidad ventricular. Ajá. Entonces, quedémonos con que varias patologías pueden terminar en un síndrome, que pues finalmente síndrome es el conjunto de signos y síntomas, pueden terminar en un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, pero si podemos caracterizarlas, por ejemplo, una coartación de la aorta que está conllevando a que haya un ventrículo pequeño, una aurícula pequeña, una válvula mitral displásica, pues podríamos nombrarlo como un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico con coartación aórtica. Cuando no podemos reconocer bien la causa, lo podemos dejar solamente como un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Todas las patologías que nos afecten la aorta pueden potencialmente terminar en un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y también las malas alineaciones que hagan que no haya flujo del lado izquierdo y haya flujo preferente hacia el lado derecho, como una transposición con un ventrículo derecho de doble salida, también potencialmente se puede parecer a un corazón izquierdo hipoplásico, pero va a tener pues otra anatomía, otras formas. Entonces, no todos son corazones izquierdos hipoplásicos, pero hay que buscar distintas asociaciones. Acuérdense que las cardiopatías la mayor parte no se van a presentar solitas, van a ser una junto con otra. Y la otra que quiero destacar es que no existe síndrome de corazón derecho hipoplásico, para que no les pongan esos nombres. Existe atresia tricúspide, existe APSI, existe estenosis pulmonar, pero síndrome de corazón derecho hipoplásico es como quererle cambiar el nombre a una patología que está bien definida. Solamente existe síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. ¿Para qué va? Bien. Bueno, dentro del manejo prenatal es importante que esta patología se diagnostique precozmente al inicio, debido a la severidad y el mal pronóstico que tiene, descartar en estos fetos malformaciones extracardíacas, como ya vimos su asociación, y ofrecer a los papás un cariotipo fetal. Mencionaba que este tipo de pacientes se debe de realizar un ultrasonido de 4 a 6 semanas con mediciones específicas de las dimensiones de los anillos valvulares y de los vasos, presencia o ausencia de foramen oval restrictivo, insuficiencia tricúspide y verificar datos de hidro. Mencionaba que por la circulación estos fetos también estaban asociados a restricciones de crecimiento en proteínas, entonces también vigilar. Algo importante también es que que los papás tienen que saber de que hay algunos casos seleccionados solamente pues, para alguna cirugía fetal, por ejemplo, en caso de una estenosis aórtica crítica con una valvuloplastía, que el cierre del foramen oval generalmente se realiza arteriosectomía como para disminuir
la presión, ajá, y que el nivel de atención en este tipo de pacientes pues debe de ser en un tercer nivel. Mencionaba que pues depende si es parto vaginal o cesárea, pero que la cesárea pues se ofrece en aquellos pacientes con foramen oval restrictivo. Ahora con lo de la interrupción legal del embarazo, se ha tenido que el 50% pues opta por una interrupción debido pues al mal pronóstico, por lo cual pues realmente la patología pues es un poco, se puede decir, que no es tan investigada por lo mismo, porque no hay tantos bebés que nacen. Es que finalmente es la cardiopatía congénita de peor pronóstico que hay. Esta si la diagnostican, sí le pueden decir con toda seguridad a la paciente que el pronóstico es malo y si llega a sobrevivir, muy difícilmente va a pasar el primer año de vida con todas las cirugías que se le puedan ofrecer. Sigue siendo por excelencia la cardiopatía de peor pronóstico. Y en el manejo postnatal, pues en aquellos pacientes en los que no se opta por un tratamiento quirúrgico, pues la mortalidad pues, es del 100%. Mencionaba que anteriormente pues la mortalidad era del 100% independientemente de cualquier situación, pero ahora pues con el paso de los años la expectativa ha incrementado un poquito con mencionaba que en estos pacientes pues el inicio postnatal precoz de infusión con prostaglandinas y pues la necesidad de las intervenciones adecuadas puede llevar un poquito a esto. Mencionaba que la cirugía realmente para este tipo de pacientes está dividido en 3 estadios. Pueden ser 2, o sea, puede ser un trasplante completo cardíaco o una reconstrucción. En realidad la reconstrucción es la que se divide pues en 3 estadios, que es, o sea, de que a los 2 días de nacido, a los 4 o 6 meses y a los 2 años de edad. Y nada más así de forma general, el estadio 1, que es la operación de Norwood, en este está dedicada a una creación de una aorta de mayor tamaño y funcionalidad. ¿A qué nos referimos a esto? En esta cirugía hay una reconstrucción de la aorta con de la aorta hipoplásica. Ajá. Bueno, es que eso es todo, eso no se arregla. De la aorta con el tronco pulmonar. Y en primera es como la reconstrucción de la aorta con el tronco pulmonar, separando las arterias pulmonares. Para tener circulación hacia lo pulmonar se hace la derivación, que era lo que estaba apuntando el doctor. Se hace un shunt sistémico pulmonar, en el cual es de la subclavia derecha hacia la vena pulmonar derecha para restablecer el flujo pulmonar. Y también se realiza una atriosectostomía para permitir el paso de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. O sea, prácticamente sangre mezclada, oxigenada y desoxigenada. Entonces hacen esas 3, reconstrucción, el shunt y la atriosectostomía. En el segundo estadio, en esta se hace una anastomosis término-terminal entre la vena cava superior y la rama derecha de la arteria pulmonar. Le va a quitar un poquito de carga y de flujo pues, al ventrículo derecho y va a disminuir pues, la sobrecarga de volumen. Y la última cirugía es para restablecer y separar completamente las circulaciones, en la cual en esta hay una anastomosis de la vena cava inferior hacia la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, separando completamente las 2 circulaciones, trabajando de esta manera como si fuera un ventrículo derecho y el ventrículo realmente derecho, pues trabajando como un ventrículo izquierdo. Y se me olvidó quitar, perdón. La diferencia entre las 3. Era la diferencia entre las 3, que fue lo que ya vimos. Y en esta, pues, ya para finalizar, pues el pronóstico en general de este tipo de pacientes, pues ya vimos que es muy malo, el 40 al 61% supuestamente, en aquellos de supervivencia, en aquellos centros especializados, y cuando son muy especializados hasta el 90%, sin embargo, pues realmente no se alcanzan esas tasas de supervivencia.
y pues lo que ha dado que aumente esto pues es las cirugías seriadas que se han realizado. Sin embargo, pues es una cardiopatía generalmente que termina pues en una interrupción del embarazo, en aquellos en los que se diagnostica de forma oportuna. Y bueno, ya como conclusiones finales, este síndrome pues representa un espectro de lesiones obstructivas izquierdas. La disminución del flujo durante el desarrollo pues va a condicionar la hipoplasia ventricular, que mencionábamos que depende del flujo. La ecografía fetal sistemática y del Doppler pues son esenciales para el diagnóstico. La atresia mitroaórtica va a construir la forma más grave de este síndrome. La atresia aórtica puede evolucionar desde una estenosis aórtica crítica y el síndrome de Shunt debe sospecharse ante estrucciones izquierdas que son múltiples, que son seriadas, y el diagnóstico prenatal pues va a mejorar la planificación tanto del nacimiento y del manejo neonatal como pues de las decisiones de los padres para continuar o no con el embarazo. Entonces, muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ya saben todo del corazón izquierdo hipoplásico? Bueno, a destacar de la clase, ¿todos los corazones izquierdos hipoplásicos terminan en mal pronóstico? Sí, pero podemos nosotros identificar elementos para saber cuáles les va a ir peor. Si ustedes utilizan la herramienta del perfil cardiovascular, pues de entrada van a tener ingurgitación en las válvulas, probablemente van a tener un ducto venoso anómalo, van a tener un índice cardiotorácico alterado por la disminución de las cavidades izquierdas. Entonces, les sirvió para identificar cuáles fetos pueden llegar a fallecer o cuáles no, pues realmente el perfil cardiovascular se nos va a limitar en esta patología. Entonces, ustedes pueden ver las venas pulmonares y ver si el patrón de flujo de la onda está aumentado o la diástole está disminuida. Ya de ahí ustedes saben cómo está funcionando el foramen oval y pueden hablar un poquito más del pronóstico en específico de ese feto. Están viendo que hay buena cavidad ventricular que se acompaña de una comunicación interventricular. También por hemodinamia pueden decir que tiene un comportamiento a lo mejor un poco más favorable. Están viendo que prácticamente no identifican ni aurícula ni ventrículo, es una variedad de atresia y pueden comunicar que el pronóstico es malo. Entonces, dentro de lo que se ve igual, hay que ver esos detalles finos para tratar de diferenciar cuál le va a ir pues más mal o menos mal. ¿De acuerdo? Y la otra es lo que comentaba de la restricción de crecimiento. Estas son las pacientes que típicamente se nos van quedando pequeños los fetos porque el corazón pues no tiene forma de repartir oxígeno de forma normal. Ustedes les hacen un Doppler y las arterias uterinas están normales, pero el ducto venoso está patológico, el ICP está alterado. Ah, no, doctor, pues es que es una restricción estadio 3 y ya la tengo que sacar de 27 semanas. Pero es que tiene corazón izquierdo hipoplásico. Sí, pero pues la calculadora dice que si el ducto venoso da arriba del 99 ya lo tengo que sacar. No, hay que entender que la circulación de este feto es distinta y nos puede aguantar un poquito más. Que el pronóstico va a ser malo, pues va a ser malo, pero de ahí podemos tomar elementos. Si aparte las arterias uterinas están alteradas, aparte hemos visto una tendencia de la restricción a irse empeorando, pues ahí sí ya tendríamos que ver el caso en específico. Pero de entrada, la hemodinamia de estos fetos van a estar alteradas y voltear a ver el Doppler lo tenemos que ver con otros ojos, entendiendo la circulación en particular del corazón izquierdo hipoplásico. ¿Va? Muy bien, chicos, pues ya es viernes, ya. Vamos.